A mí, mis X-Men. Todos sabemos lo que pasó. Inclusive algunos de ustedes vivieron el momento de la revelación conmigo en el canal de Twitch. Tenemos las primeras confirmaciones oficiales del elenco para la próxima película de los X-Men, causando, como es de costumbre con estas cosas, bastante discusión en redes. Por eso en este video vamos a analizar cada elección de casting con fundamentos claros y concisos, comparando física y actoralmente a los elegidos con sus contrapartes de los cómics. Obviamente, si queremos empezar con alguien, tiene que ser Sadie Sink. Como todos sabemos hasta este punto, la actriz que se hizo conocida por Stranger Things interpretó a una nueva versión de Jean Grey en la última película de Spider-Man. Su origen se enfoca en la pérdida de su hermana Sarah a manos de una rama del gobierno llamada Damage Control o Control de Daños, quienes la secuestraron para testear sus poderes mutantes de control mental. Cuando Jean se entera de que Sarah murió en una de estas pruebas de laboratorio, casi asesina a todos los involucrados e inclusive gente inocente, de no ser porque Peter Parker le hizo entender que aunque el mundo pueda ser cruel, sus dones deben ser usados para el bien. Lo último que vimos de ella fue alejándose de Nueva York en un colectivo, dirigiéndose hacia un destino desconocido. ¿Qué se puede decir de Sadie y su actuación que no se haya dicho antes? Lo que hace esta chica en la película es espectacular y se nota que entiende a su personaje y lo que hace especiales a los X-Men. En una entrevista con Variety, comentó que Jean nunca busca lastimar como tal, pero que todo aquello que conoce es el dolor. En este caso estaría refiriéndose a la pérdida de su hermana, pero en los cómics sus poderes se despiertan al presenciar cómo su mejor amiga muere atropellada por un auto. Es ese dolor y lo que algunos de estos mutantes deciden hacer con él lo que los convierte en personajes complejos e interesantes. Por el lado físico, dejando de lado que Sadie es claramente un ángel caído del cielo, sus características son prácticamente idénticas a las de Jean. Pelirroja, bajita, de ojos verdes y en sus 20s. Claramente un casting perfecto que hasta los de Marvel tenían clarísimo porque ella ni siquiera tuvo que audicionar para conseguir el papel. Todo apunta a que Jean será la protagonista de esta siguiente película de los X-Men, quizás como una nueva estudiante que debe adaptarse a este entorno y aprender a controlar sus habilidades. De suceder, sería muy similar a los primeros cómics del equipo, donde Jean se une a un grupo que antes era completamente masculino, conformado por Bestia, Angel, Iceman y su alma gemela, Scott Summers, mejor conocido como Cíclope. El elegido para interpretar al líder de los X-Men fue Kit Connor, conocido principalmente por su papel protagónico en la serie romántica de Netflix Heartstopper. Miren, no vi la serie, aunque planeo hacerlo, tranquilos, así que no puedo decir mucho en cuanto a si creo que podría representar ese rasgo dominante y de liderazgo que tiene Scott. Pero hasta donde tengo entendido, interpreta a un personaje bastante más empático y cálido en la serie, por lo que si lo eligieron para un rol tan distinto, será por una razón. En cuanto al físico, Kit es clavado a Cyclops. Ojos marrones, pelo castaño, tirando a pelirrojo, de altura similar y tan solo 2 años menor que Sadie Sink. Realmente espero que en esta nueva adaptación, Scott tenga la oportunidad de brillar como el valiente líder que es. Durante los últimos 20 años de películas de X-Men, fue relegado a segundo plano como el novio de Jean o el contrincante de Wolverine, dejando completamente de lado el hecho de que es uno de los miembros no solo más poderosos del equipo, sino también de los más importantes narrativamente. Su moral pragmática a veces termina contrastando con los ideales del profesor Xavier, ya que Cíclope usualmente está dispuesto a tomar decisiones más arriesgadas por el bien de los mutantes, aunque sin llegar a los extremos de otros villanos resentidos como Magneto. Además, su historia de origen da para bastante que adaptar, tomando en cuenta que tiene un hermano conocido como Havok, con quien escapó de un avión en llamas cuando eran pequeños después de que sus padres fueran secuestrados por alienígenas. Sí, es así de loco. Más tarde, Scott quedó en un orfanato que a sus espaldas estaba siendo dirigido por el malvado Nathaniel Essex, mejor conocido como el villano Mr. Sinister. Este personaje es un genetista contemporáneo de la época de Charles Darwin, que siendo inspirado por su teoría sobre la evolución del hombre, descubrió la existencia del gen X, que le otorga sus poderes a los X-Men, y se obsesionó con crear al mutante definitivo y dominar la genética evolutiva de la raza humana. En el medio se le fue concedida la inmortalidad y utilizando ADN mutante obtuvo poderosas habilidades psíquicas, superfuerza, proyección de energía, entre otros tantos poderes. Durante la actualidad planeó usar el ADN de Cíclope y Jean para crear a un ser perfecto que más tarde se convertiría en Cable.
Entre medio hubo todo tipo de peleas y dramas, ya que Sinister creó un clon de Jean Grey que, sin saber que era una réplica, se casó con Scott y tuvo a su hijo Nathan con él. En fin, como podrán haber deducido, Marvel tiene mucho de dónde adaptar si quieren tener a Essex como villano, quien será interpretado en esta película por el mismísimo Adam Driver. Seguramente lo conozcas por ser Kylo Ren en las secuelas de Star Wars o protagonizar Historia de un matrimonio con Scarlett Johansson, papel que más tarde le consiguió una nominación al Oscar. Obviamente Driver es un actorazo de pies a cabeza y siento que podría interpretar de muy buena forma esa presencia intimidante que tiene Sinister, además de una voz grave que le suma muchísimo a la imponencia que podría tener en pantalla. Físicamente no hay mucho que analizar, tomando en cuenta que Nathaniel Essex usualmente es representado con piel extremadamente pálida y ojos rojos sin pupilas visibles, por lo que este apartado depende mucho más del departamento de maquillaje que del actor en sí, aunque esa melena que se carga Adam Driver definitivamente suma. Y aprovechando que llegamos hasta la mitad del elenco, te recomendaría que si te está gustando el video, gastes 5 segundos de tu tiempo en darle like, comentar tu nota del 1 al 10 de los 3 actores que mencioné hasta ahora, e inclusive suscribirte si te gustaría ver más contenido así. Ahora, este siguiente casting va a ser uno bastante corto del que opinar, principalmente porque no conozco absolutamente nada de Christopher Abbott, quien será Charles Xavier, mejor conocido como el Profesor X. Físicamente no es la primera persona que se me viene a la mente cuando pensás en Charles, pero tampoco es un personaje que tenga alguna característica física fundamental que deba respetarse, obviamente más allá del hecho de que es calvo, que es algo icónico del personaje a este punto. Actualmente, como les mencioné, no conozco a este actor más allá de una pequeña participación que tuvo en la película de Kraven que de pura suerte recuerdo. Pero si va a interpretar al profesor, tiene que ser capaz de emanar una cierta vibra carismática. Xavier puede ser una persona mayoritariamente compasiva y esperanzadora en cuanto al futuro de los mutantes se refiere, pero al ser la cara diplomática de toda una subespecie, entendiblemente puede ser bastante testarudo y tener un ego un tanto alto. No por nada, uno de los paneles de cómic más icónicos relacionados a él muestra a Kitty Pryde o Shadowcat gritando "El Profesor X es un idiota". Además, sus dos adaptaciones anteriores dejaron la vara bastante alta, con Patrick Stewart y James McAvoy transformándose en absolutos íconos de los X-Men en live action. Afortunadamente, Charles no será el único profesor que aparezca en la película, ya que Emma Frost, uno de los personajes más desaprovechados del mundo mutante en el cine, será interpretada por la mismísima Samara Weaving. Probablemente la elección de casting más perfecta de todo este elenco y por lejos. Emma Frost se muestra exteriormente como una persona glamurosa, utilizando atuendos de gala bastante reveladores y emanando una actitud seductora y carismática, reflejada a su vez por una doble mutación, que le otorga tanto habilidades telepáticas, similares a las de Jean Grey, como también poder transformar su cuerpo en un diamante casi indestructible. Sin embargo, detrás de toda esa fachada, la Reina Blanca del Hellfire Club, una especie de grupo mutante que se encuentra infiltrado en el gobierno, está tan conflictuada emocionalmente y rodeada de tragedia como el resto de los X-Men. Por si no quedó claro, no tengo dudas de que Samara Weaving podrá representar eso y muchísimo más, tanto por el lado sofisticado y atractivo de la mutante, como también por su versión más inteligente, manipuladora y determinada, como se puede ver en papeles como el que tiene en Ready or Not. Físicamente es Emma Frost caída de las páginas del cómic, con una presencia imponente y elegante que le encaja perfectamente al personaje. En los cómics usualmente tiene un amorío o escapadas románticas con Cíclope, aunque no estoy seguro de que adapten eso acá, tomando en cuenta que los actores se llevan 12 años entre sí. Lo más probable es que Emma primeramente aparezca como una villana o antagonista, quizás formando parte del Hellfire Club o liderando una escuela rival a la de Xavier, para más tarde unirse a los X-Men, aunque sea como profesora o directiva del Instituto de Charles. Ahora nos acercamos al final con dos de mis personajes favoritos, no solo de X-Men, sino de todo el universo Marvel en general. Comenzando por Ororo Monroe, mejor conocida como Tormenta. No se puede expresar propiamente con palabras lo desaprovechada que estuvo en absolutamente todas sus apariciones live action y lo mucho que se merece su propia película en solitario, cosa que no se puede decir de todos los miembros del equipo. Solamente su origen, crecimiento y desarrollo emocional dan para una historia épica que merece ser contada en el cine. Desde vivir en el Cairo con su familia, que murió cuando un avión se estrelló sobre su casa, dejando a Ororo con severos traumas de claustrofobia, hasta convertirse en Tormenta y tocar el extenso cielo con sus propias manos.
Fue carterista durante su adolescencia, fue adorada como una diosa cuando descubrió sus poderes, peleó junto a los Avengers, se casó con Black Panther, lideró a los X-Men y es no solo una de las mutantes más respetadas y honorables de todo el universo Marvel, sino también de las más poderosas, con el poder de controlar el clima a total voluntad. Todo esto, sumado a su relación tan cercana de mejores amigas con Jean Grey, fue totalmente ignorado por las películas de Fox, dándole al personaje nada que hacer por 6 películas. La elegida para interpretar a esta increíble superheroína fue Maya Boyd, una actriz principalmente de teatro que debutó en Broadway con la obra Con alegría seguimos adelante. Este es su primer papel cinematográfico y no me puedo imaginar el pedazo de audición que habrá hecho para que directamente la casteen como Storm. Me encanta que eligieran a esta chica porque los gestos y manera de hablar que tiene Aurora usualmente son muy teatrales en cierto sentido. Claramente no podría dar un veredicto final como no la vi en ningún lado hasta ahora, pero tengo muchísima fe en que lo va a hacer espectacular. Y finalmente, para cerrar con esta revisión del casting, por supuesto que no podíamos hablar de otra elección que no sea Indy Navarrete o Indy Navarrete, no sé cómo se pronuncie, como Rogue. Esta fue definitivamente la revelación más polémica de todas, principalmente porque todos queríamos y creíamos que Cailee Spaeny, protagonista de Alien Romulus y la segunda temporada de Beef, iba a interpretar este personaje. Pero vamos de a poco. ¿Quién es Rogue?, te preguntarás. A eso te puedo responder que definitivamente no es lo que hicieron en las películas de Fox. Y por todo lo que estuvo diciendo últimamente, parece que soy un hater total del universo anterior de los X-Men, pero les juro que no es así, sino que Marvel Studios probablemente está queriendo enfocarse en personajes que se dejaron de lado o desaprovecharon en dichas películas. En la primera cinta de los X-Men, estrenada durante el año 2000, se presentó a Anna Marie, mejor conocida como Rogue, siendo una persona bastante tímida, reservada y conflictuada en cuanto a sus poderes se refiere. Esto es en parte cierto. Rogue siempre ha batallado con sus habilidades mutantes, las cuales absorben la energía vital, recuerdos y hasta poderes de alguien, dependiendo de cuánto tiempo toque a esa persona. En pocas palabras, su piel no puede ni siquiera rozar la de sus seres queridos sin tener desafortunadas consecuencias. Esa culpa y conflicto emocional siempre han sido parte importante de lo que hace a Anna quien es. El problema es que todo lo demás no tiene nada que ver con el personaje de los cómics. Rogue es carismática, rebelde y extrovertida, rasgos que contrastan fuertemente con lo vulnerable que es emocionalmente y su miedo a la soledad. Por último, pero no menos importante, su relación con Gambito resalta la gran mayoría de todas estas características, ya que, como podrás haber intuido, se aman pero no pueden tocarse, abrazarse y mucho menos besarse. Y al final del día, lo cierto es que Indy es todo eso. Por un lado, no tendrá ni siquiera que actuar para mostrar ese lado magnético, sociable y desobediente de Rogue, mientras que por el otro, también ha demostrado en su papel más conocido, Nikki de Obsession, que puede interpretar roles profundamente conflictuados. Hubiera preferido a Cailee Spaeny, sí, porque me encanta esa actriz en todo lo que la he visto, pero no por eso hay que renegar de lo que ya tenemos. Indy parece ser muy apasionada por este personaje y después de que Obsession entrara en mi top 3 del 2026, no puedo esperar a verla en mi franquicia favorita por los siguientes 10 años. En resumidas cuentas, no puedo expresarles lo contento que estoy con el casting de los X-Men. Me emociona muchísimo que tantos actores con increíbles carreras o muy talentosos quieran sumarse a una saga que probablemente los mantenga interpretando a estos personajes por más de una década. Eso demuestra no solo un increíble compromiso de su parte, sino también confianza en los planes que tiene Marvel y la dirección creativa de esta primera película. Hace años que no estaba tan emocionado por el futuro del MCU, pero con este elenco, el éxito de Spider-Man, los nuevos trailers de Avengers Doomsday y películas como Ghost Rider o Black Panther 3 acercándose no dentro de mucho, la expectativa se siente más viva que nunca. Y para cerrar este video con broche de oro, me gustaría anunciar algo que probablemente verán muy seguido en este canal a partir de ahora. Me gustaría comenzar a hacer campaña y trabajar lo más duro que pueda para así lograr entrevistar, sí, escuchaste bien, entrevistar al cast de los X-Men cuando la película se estrene en mayo de 2028. Por supuesto que no será fácil, pero tengo muchísimo contenido planeado sobre el tema para informarles más a ustedes, tanto de estos personajes, sus historias, poderes y orígenes, como también de los avances que vaya teniendo en este proyecto. Si te gustaría seguir este viaje y decir que estuviste desde el día 1, te recomendaría seguirme en esta y mis demás redes sociales. Hace poco me creé canales de WhatsApp y de Twitch, sumados a las cuentas de siempre en Twitter, Instagram, TikTok y Letterboxd.
Todos estos links los podrás encontrar fácilmente en la descripción del video. Gracias por escucharme hasta acá, comentame qué opinás de todo este grupo y sin nada más que decir, nos veremos más pronto que tarde.